Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Wallavet y hoy estoy haciendo unas pruebas que quiero hacer desde hace mucho tiempo. Vamos a comparar a Ateus al máximo con Fraegar 5521 y al final agregué a Forondil. Esto usando la Liga del Orden, y el objetivo es ver si vale la pena mejorar a estos héroes usando esta facción o si mejor nos quedamos con el épico. Cuando hago este tipo de pruebas, la idea es comparar a mis legiones entre sí y no comparar si mi legión es mejor que la de mi oponente. Hay muchos factores que pueden afectar a esto, pero acá lo importante es que en lo posible todo sea exactamente lo mismo entre una prueba y otra, y que el único factor que cambie es eso que estoy probando, que en este caso es ver qué héroe es mejor para tropas voladoras con la Legión del Orden. Poison va a tener siempre los mismos héroes, la misma cantidad de legiones y las mismas bonificaciones, y yo lo mismo. Además hacemos 2 veces cada batalla porque hay muchas cosas que dependen de la suerte, como los talentos que tienen probabilidad de activarse, que pueden cambiar mucho el resultado de una batalla aunque tengan las mismas condiciones. Un poco de contexto rápido para aquellos jugadores no tan avanzados: cada facción tiene sus tropas voladoras específicas que son de un tipo de tropa en específico. La Legión del Orden tiene magos, los Guardianes del Manantial caballería y el Enclave Salvaje arqueros o tiradores. Como estoy usando celestiales que son magos, tiene lógica que usar un héroe que tenga bonificaciones para magos sea la mejor opción. En situaciones normales, usar un héroe legendario con las habilidades 5, 1, 1, 1 es mejor que uno épico despierto, por lo cual yo suelo recomendar no mejorar a los épicos, sino esperar a que los legendarios sean utilizables. Pero esta no es una situación normal. Si usamos a Fraegar, las bonificaciones que tenemos que son específicas para tiradores no se van a aplicar. Pero además queremos ver qué pasa con la primera habilidad. Los celestiales son legiones de largo alcance, Fraegar tiene alcance medio, por lo cual si peleamos desde lejos, la habilidad activa de Fraegar no alcanza a su objetivo. Pero vamos a pelear contra caballería, o sea que vamos a estar peleando cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa en este caso con la habilidad principal? Hagan pausa ahora y déjenme saber en los comentarios qué piensan que va a pasar, y al final del video lo vamos a analizar. Pueden ver que estamos fuera del territorio de la alianza y en todas las pruebas va a ser así, para que siempre tengamos las mismas bonificaciones de tecnología de la alianza. Además, los dos tenemos frenesí de guerra y él me ataca primero para estar seguro de que siempre se aplique la embestida de la caballería y que yo no voy a estar un par de segundos atacándolo sin que él me pueda atacar. Esto le da un poco de ventaja en la batalla, pero recuerden que lo importante no es ver cuál de los dos es más fuerte, sino cuál de mis legiones es más fuerte. En el primer reporte yo tengo 36.101 legiones gravemente heridas y él tiene 9.789 gravemente heridas y 133.102 restantes. Vamos a hacer la segunda prueba con Ateus. En el segundo reporte yo tengo 36.225 legiones gravemente heridas y él tiene 9.757 y 130.659 restantes. Bastante similar al primer reporte. Vamos a hacer ahora las dos pruebas con Fraegar. En el primer reporte con Fraegar yo tengo 35.137 legiones gravemente heridas y él tiene 7.495 gravemente heridas y 141.829 restantes. La diferencia no es gigante, pero es bastante visible. Vamos a ver la segunda prueba. Acá yo tengo 34.835 legiones gravemente heridas y él 7.702 y 139.991 restantes. Definitivamente me fue mejor con Ateus, pero vamos a probar ahora con Forondil antes de llegar a las conclusiones, aunque supongo que va a ser más o menos lo mismo, aunque en este caso no es tan fácil de comparar porque a él lo tengo 5-4-3-3. Bueno, en el primer reporte con Forondil yo tengo 33.836 legiones gravemente heridas y él tiene 7.472 y 142.416 restantes. Mejor que con Fraegar, lo cual es lógico porque tengo las habilidades más avanzadas, pero con Ateus me fue definitivamente mejor. Una prueba más para despejar cualquier duda y con eso llegamos a las conclusiones. En el último reporte yo tengo 33.952 legiones gravemente heridas y él 7.409 gravemente heridas y 141.724 restantes. Bueno, como era de esperar, Ateus es el ganador. El resultado puede resultar un poco obvio, pero la lógica no siempre se aplica en estos juegos. Quería asegurarme de que era así y ahora lo sabemos. Vamos a ver ahora qué pasa con la primera habilidad de los héroes que no son de largo alcance. Viendo el reporte, vemos que se aplica como siempre. O sea, el héroe principal usa su habilidad activa
y 2 turnos después el diputado usa la suya. Pero vemos que el daño no varía mucho con respecto a los otros turnos. Si abrimos el detalle, podemos ver que los efectos secundarios de la habilidad principal se activan, pero el daño no. Eso es obviamente una gran pérdida. Si se activaría el daño, los resultados de las batallas serían diferentes. Incluso quizás sería mejor usar un héroe legendario que no sea de ese tipo de tropa en vez de un épico que sí lo sea. Pero así, al menos por el momento, si tienen la Legión del Orden, la mejor opción para voladores es usar a Ateus con Teia. Pero en este momento no vale la pena mejorar a Fraegar ni a Forondil si usan la Legión del Orden, a menos que estén seguros de querer A, usar 2 marchas voladoras, y o que estén planeando cambiarse a otra facción, como yo, que mañana pienso cambiarme los guardianes de manantial. Déjenme un comentario diciendo si les gustaría que vuelva a hacer estas mismas pruebas después de que me cambie de facción, o si ya les es suficiente con lo que vieron hasta ahora. Muchísimas gracias y hasta la próxima.